La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el protagonista de Memento que todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos. Parece una frase más que acertada para nosotros que somos guionistas. Nunca sabremos cuánto tienen en realidad los personajes y las historias que creamos de nuestros propios recuerdos. Y no sé qué pensáis vosotros, pero en el fondo yo creo que mucho, incluso muchísimo. Bienvenidos. Una página, un minuto. Bueno, pues vamos ya con nuestra sección en la que os ayudamos, ya sabéis, a resolver vuestras dudas de guión, y lo hacemos siempre con la ayuda de nuestros compañeros del sindicato ALMA. Hoy nos acompaña Marta Sánchez. Marta es guionista y ha sido coordinadora de guión, entre otras, de Siete Vidas, de Aída o de Allí Abajo. Es autora además de las películas Timay o Hasta que la boda nos separe, y es guionista de Madres y está en espera del estreno de Supernormal para Movistar. Marta nos atiende desde Palma de Mallorca. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, ¿qué tal? Pues nada, yo encantada de estar aquí, a ver si os puedo ayudar. Gracias Marta, gracias a ti, seguro que sí. Vamos ya, si te parece, con la primera pregunta. Nos llega desde Madrid y tiene que ver con la forma de indicar en un guión ciertas transiciones. Hola, ¿qué tal? Soy Arantxa, os hablo desde Leganés y yo quería saber cómo indicar en mi guión las transiciones de una escena a otra. Por ejemplo, si quiero que haya un fundido a negro o algún otro tipo de efecto. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, Arantxa, por tu pregunta. Marta, ¿cómo indicamos ese tipo de cortes o de transiciones en el guión? Pues cada guionista tiene su librillo, ¿no? Yo, por ejemplo, después de una escena, pues pongo en acción fundido a negro y luego el encabezado de la siguiente escena, describiendo, eso sí, muy bien cómo quiero que empiece esa escena. Si quiero que empiece poco a poco, borroso, con un plano subjetivo, eso es importante para que el director o directora lo tenga claro. Otro recurso, por ejemplo, que usamos mucho en comedia es el corta A, que es después de, pues un personaje dice, yo jamás me vestiré de payaso. Pones en acción corta A y la siguiente escena es el personaje vestido de payaso. Eso se usa mucho para los chistes de contraste. Pero insisto, lo más importante es describir muy, muy, muy bien lo que quieres para el director o directora, el efecto que quieras conseguir. Perfecto, pues ahí tienes la respuesta, Arantxa. Hay que indicarle muy bien al director el tipo de transiciones que quieres hacer. Vamos, Marta, si te parece, con la siguiente pregunta. Esta tiene que ver con algo que nos piden siempre cuando vamos a entregar un guión o una idea, sobre todo la idea de un guión. Hola, soy Jesús. Os escucho desde Cuenca. Quiero presentar una idea para un concurso y me piden un logline. No sé muy bien qué es y de hecho lo he estado buscando en internet y demás y no me acabo de aclarar. Por favor, ¿podéis explicarme qué es y cómo hacerlo? Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Bueno, Marta, el logline, una de esas palabras clásicas en el mundo del guión. ¿Qué es exactamente y cómo hay que hacerlo? Buenísima tu pregunta. Yo creo que un logline es más difícil de conseguir que un buen guión. Tiene que ser una frase corta, que enganche, que tenga suficiente gancho como para que el productor o productora quiera seguir leyendo, ¿no?, ese proyecto. Sirve para dos cosas. Para eso, para tener una frase que enseguida impacte, y también es muy útil para ti, para no perder el oremus y saber muy bien lo que estás contando, ¿no?, el tema de tu película, el resumen. Si tú puedes resumir el tema de tu película en una frase, y una frase potente, entonces es que la historia va muy bien encaminada. Bueno, pues está claro, ¿no? Una frase contundente que sea capaz de resumir nuestra historia. Nada fácil. Esta siguiente pregunta nos llega desde Murcia y ojo, porque tiene que ver con dos conceptos que, aunque son diferentes, muchas veces se confunden. Hola, soy Ate, os saludo desde Murcia. Es una duda con la que incluso he discutido con amigos guionistas porque no nos queda claro. ¿Cuál es la diferencia entre escena y secuencia? Gracias. Gracias, Ate, gracias por escucharnos. Bueno, Marta, dos palabras que, como decía, muchas veces se confunden. Escena y secuencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, una secuencia es un conjunto de escenas. Imagínate en una película, por ejemplo, de acción, una persecución, unos polis que persiguen a unos malos. Y tú no lo resuelves solamente con una escena, ¿no? Necesitas más para contar esa persecución. Pues se puede hacer incluso con un plano secuencia, que es sin hacer cortes, ¿no? Pero bueno, una secuencia de acción normal es vas
cortando, vas cogiendo escenas, pues por ejemplo, del malo disparando hacia un cristal que estalla, una mirada de policía, un niño que le van a atropellar, la madre lo coge, o sea, son varias escenas enganchadas en una misma secuencia, que es la secuencia de la persecución, ¿vale? Espero que te haya servido. Seguro que Ate ahora lo tiene mucho más claro, Marta. Vale, y si te parece vamos ya con la última pregunta. Esta nos llega desde Salamanca y tiene que ver con un concepto que muchas veces leemos en los manuales de guión, pero que parece no estar claro del todo. Hola, buenos días. Soy Julio, de Salamanca. He visto varios manuales de guión donde hablan ustedes de Deus ex machina, y por más que lo leo y le doy vueltas, no consigo saber qué significa y a qué se refieren expresamente. Me gustaría que me lo explicasen con algún ejemplo, si son tan amables. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, Julio, gracias a ti. Bueno, Marta, ¿qué es eso del Deus ex machina que escuchamos o que leemos tantas veces en los manuales de guión? Pues Deus ex machina es un recurso que yo no recomiendo usar mucho. ¿Por qué? Porque es algo que sale de la nada, te lo sacas de la chistera, sale del cielo. El mismo nombre lo dice, ¿no? Deus ex machina, Dios viene de la máquina. Es un personaje o una acción, algo que de repente aparece en la historia sin que tú lo hayas sembrado antes. Simplemente viene dado, ¿no? Imagínate en una peli de abogados, tú estás, el protagonista defiende un caso, lo está perdiendo y de repente aparece de la nada un testigo ocular que hace que gane el caso. Eso como espectador, ¿cómo te lo comes? No puede ser. Cuanto más siembres en el primer acto, mucho más sencillo será escribir el tercero. Lo nuestro es sembrar y recoger, como en el campo. Sembrar y recoger también en el guión. Pues si te parece nos quedamos con ese último concepto. Marta Sánchez, gracias por haber estado con nosotros. Nada, ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias y aquí estoy para lo que queráis. Un beso grande. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Muchas veces nos preguntamos cómo gestionarán actores o presentadores de televisión, personas en definitiva que actúan frente al público, cómo disimulan esos días en los que están más tristes, más preocupados, o por ejemplo si han discutido con alguien. Lo curioso es que nadie se lo pregunta sobre los guionistas, pero lo cierto es que muchas veces detrás de un guión hay un guionista enfadado, o que ha pasado una mala época, una mala noche, o todo lo contrario, un guionista que ha sido muy feliz. El laboratorio de guión de Isla Aventura ofrece 3 viajes a la isla de La Palma a lo largo del año. Y es una buena prueba de esto que comentaba, ¿no es así, Carlos Doniz? Efectivamente, Miki, buenas tardes. Yo pensaba que mis compañeros estaban todos disfrutando de un proceso creativo maravilloso en el que las secuencias se iban de una detrás de otra y los personajes pues cobraban vida de una manera envidiable, ¿no? En cambio yo me veía como pues no avanzo hasta ese punto, ¿no? De plantearse uno si realmente es capaz de llegar a la meta final, que nada más y nada menos es terminar un guión literario de un largometraje de ficción. La persona a la que escuchan es Carlos Doniz. Carlos es realizador y guionista y, entre otras muchas cosas, ha sido jefe de producción del largometraje Platón, guionista y director de los cortometrajes Namibia o El Paseo, y ganó en 2003 el premio al mejor cortometraje canario. Carlos es además uno de los finalistas de la primera edición de Isla Aventura con el guión del largometraje Vostok 51. Decíamos que en Isla Aventura tuvisteis 3 encuentros a lo largo del año, pero tú comentabas que el segundo fue fundamental. ¿Por qué? Por varios motivos. El primer día que nos reencontramos después de varios meses, de unos cuantos meses, una de las primeras cosas que salió de conversación, uno de los primeros temas, es efectivamente lo mal que lo habíamos pasado todos durante algún momento de aquellos meses. Y fue curioso porque al recibir ese feedback de parte de los demás, de repente fue como una sensación de liberación total. A mí personalmente como si me hubiesen dado un brebaje, una medicina salvadora, ¿sabes? Porque realmente fue la clave.
Yo creo que esa es una de las cosas buenas de ese laboratorio de guión, porque normalmente lo que comentábamos, uno escribe en solitario y le pasan por la cabeza muchas cosas. Ahí es cuando descubre, y supongo que muchos de los guionistas que nos escuchan y están enfrascados en algún proceso creativo, que son partes normales del proceso y que hay que pasar por ellas. De hecho, en muchas ocasiones se comenta que cuando uno está escribiendo un guión, pues la vida no se detiene, ¿no? Siguen ocurriéndote cosas alrededor y tienes que sobreponerte a ellas. Efectivamente, así es. La vida no cesa y como a cualquier persona normal, pues pasan muchísimas cosas, ¿verdad? De hecho, pasa la vida. Yo recuerdo que, por aquellos meses mi padre estaba enfermo y yo estaba evidentemente en intentar escribir, pero claro, por otro lado, tenía a mi lado una historia familiar, personal, humana, de las que te cambian para siempre, como es la enfermedad en este caso de mi padre. Y fue curioso algo que me llamó mucho la atención a mí, porque en este proceso de escribir, de repente descubres que eres capaz de escribir en situaciones en las que, de entrada, en teoría, hubieses dicho que no. Y una de las cosas que más me ha sorprendido, es un suceso muy triste, muy duro de recordar, pero también tiene un punto maravilloso que es difícil de explicar, y es la última noche de mi padre con vida, entre comillas, ¿no? Porque ya estaba sedado. La pasamos mi padre y yo juntos en el hospital. Aparte de mantener conversaciones con mi padre de todo tipo, hubo un momento también en el que, sin darme cuenta, estuve un par de horas escribiendo el guión de Isla Aventura, ¿no? Que presentaba en Isla Aventura. En aquel momento supongo que yo no era exactamente consciente de la situación, ¿verdad? Pero una parte de mí estaba tan agarrada a la vida, a lo que estaba pasando, y es curioso cómo la vida, cómo las situaciones te pone en un escenario que imaginas, y cómo interactúas en esa situación. Me resulta muy difícil encontrar la explicación a haber sido capaz de ponerme a escribir páginas y páginas que no sé si luego las aproveché, pero de la historia de Vostok 51 en aquel momento tan difícil, ¿no? Esta experiencia, Carlos, seguro que está reflejada de algún modo en Vostok 51. Tú acabaste el largometraje y lo acabaste con éxito. Cuéntanos un poquito de qué es la historia. Pues mira, Vostok es una historia que habla sobre la memoria. Y Vostok es la historia de Enrique, un señor de 90 años, está perdiendo la memoria a causa del Alzheimer, y antes de que se le olviden totalmente los recuerdos, él decide volver a La Palma, donde nació, donde vivió su infancia, su juventud y su adolescencia, pero en la que sin embargo sucede un hecho fortuito, mágico, como es la caída en La Palma de la cápsula Vostok 6, y que en su interior iba la cosmonauta rusa Valentina Tereskova. Esto que parece un hecho fortuito, un hecho azaroso, un hecho muy difícil de creer, hace que toda la historia gire completamente y empiezan a suceder una serie de situaciones y de caminos inverosímiles que nos van a conducir a un final realmente inimaginado y soñado, ¿no? Como le sucede a Enrique, que 90 años después se encuentra con alguien muy especial en la isla cuando regresa, ¿no? Carlos, la experiencia de Isla Aventura ha sido un año largo, ha sido un año duro por experiencias que nos contabas personales, también un año duro de trabajo, pero también un año de mucha satisfacción, porque después de un año puedes decir que tienes el guión de un largometraje, Vostok 51. ¿Con qué te quedas de toda la experiencia de Isla Aventura? Como experiencia creativa, por supuesto, ¿no? Escribir un guión, pero como experiencia realmente enriquecedora, humana y a todos los niveles, me quedo con haber conocido primero a mis compañeros, por supuesto, a los tutores, de los cuales también aprendimos muchísimo, a la organización y a la isla, por supuesto que es una isla auténticamente especial y mágica. Pero como en cualquier historia de ficción, en esta hay algo que es muy real, y es ese vínculo que se creó entre nosotros. Una de las cosas que más echo de menos, pero mucho de menos, el pasar días y días y días hablando exclusivamente de cine. No sé, ojalá me equivoque, pero creo que va a estar difícil que la vida me vuelva a proporcionar
un regalo semejante, así que realmente me quedo con eso y con todo el pack junto, claro. Carlos Doniz, autor de Vostok 51. Muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti, Miki. Muchísimas gracias. ¿Sabías que el guión del Fugitivo, de 1993, llevó 5 años de escritura? Se escribieron 25 tratamientos y 9 versiones hasta llegar a la final. Mereció la pena. Secretos de guionista. Hola, soy Tirso Calero, llevo como 20 años en la profesión y bueno, la verdad es que me ha tocado escribir de todo, desde programas de televisión, documentales, series, películas y bueno, y también teatro. Y bueno, y he creado y coordinado la última de ellas, Servir y Proteger, que actualmente se está emitiendo en televisión española todos los días en Sobremesa. Nunca he creído en eso de que el guionista tiene que estar en una oficina de la productora obligado. Yo no soy así y la verdad es que en todos mis equipos he procurado que eso suceda, que bueno, que cada cual trabaje en casa, ¿no? Yo siempre trabajo con música. Normalmente canciones o temas musicales que no tengan letra, pero también, por ejemplo, música disco y sobre todo la música de la Ruta del Bacalao de los 90, que bueno, que puede parecer así un poco raro, pero yo en ese aspecto soy muy de Chimobayo y soy muy valenciano, ¿no? Con lo cual esa música a mí me inspira, pero para escribir de todo, ¿no? Yo prefiero trabajar de día. No me importa madrugar y empezar a escribir a las 7 o a las 8 de la mañana, pero por ejemplo a partir de las 9 de la noche yo ya no rindo y apago el ordenador y no trabajo ni para escribir ni para nada. No me pongo delante del ordenador si no sé muy bien ni cómo acabar la historia ni cómo avanzarla. Por eso prefiero tomar muchas notas y hacer un trabajo previo sobre el posible desarrollo. Solo cuando tengo claro el desarrollo me pongo delante del ordenador. Cuando creamos personajes, aunque sea de forma natural o de forma inconsciente, ponemos algo de lo nuestro, ¿no? Y más en series diarias, porque en una serie diaria normalmente contamos con unos 25 o 30 personajes fijos, con lo cual a la hora de diseñar sus personalidades, ¿no? A la hora de darle dimensión a esos personajes, pues algo de nosotros mismos siempre va impregnado, ¿no? En los momentos muy tristes de mi vida me siento incapaz de escribir nada, con lo cual yo prefiero estar alegre, tener momentos felices y eso se traduce en más ganas de escribir y sobre todo en una mayor fluidez. Suelo usar un bloc de notas pequeño que siempre llevo a todas partes conmigo, ¿no? Y lo tengo en la mesilla del dormitorio. Y es verdad que por la noche a veces vienen ideas que no me levanto y voy al ordenador, pero sí que anoto alguna palabra clave en ese bloc para al día siguiente poder ponerme a escribir. Bueno, pues espero que os hayan servido estos pequeños trucos. Gracias. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. No sé si recuerdas cuál fue el primer guión que leíste en tu vida. El primer guión que leí en mi vida fue El libro del buen amor, película que hizo Pachi Andión. Ese fue el primer guión que yo leí en mi vida. Nuestro invitado de hoy ha visto, leído y escrito guiones de todos los colores. Puede decir que empezó leyendo e interpretando teatro. De ahí pasó a la televisión, donde escribió y protagonizó algunas de las parodias más recordadas de nuestra historia. Ha saboreado las líneas de guionistas de series y de películas, y por hacer, se ha atrevido con formatos con tanto o tan poco guión como los de improvisación. José Mayuste, bienvenido. ¿Qué tal, Miki? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Antes de Martes y 13 tú habías hecho teatro, pero yo no sé si habías escrito guiones. Bueno, yo sí, antes de Martes y 13 había hecho teatro
y en ese momento no había escrito guiones, no. Yo empiezo, digamos, a escribir pequeños guiones con el comienzo del trío Martes y 13, luego pareja. Nosotros hablamos muchas veces aquí del proceso creativo. ¿De dónde partían en tu caso las ideas? Bueno, las ideas partían, digamos, de lo que yo observaba en el círculo más cercano de mi vida personal, de mis amigos y de mi entorno vital, ¿no? He visto siempre la vida desde un prisma un tanto más divertido que dramático, con más humor que con tragedia. Y entonces, para realizar los pequeños guiones de los sketches, pues yo me inspiraba en mi entorno vital. Desde una sala de espera de un centro de salud, pues pasando por el despacho de una carnicería o en fin, o en una iglesia de repente, ¿no? O sea, en cualquier lugar puede surgir la chispa, la idea para escribir un guión. ¿Cómo se hace el guión de un sketch? Es decir, ¿funciona como en 3 actos, como el guión tradicional? ¿Tiene puntos de giro? No lo sé. ¿Cómo es ese guión por dentro? Sí, es una pequeña, digamos, historieta realizada en 3 folios, más o menos, ¿no? Empieza planteando un conflicto, en el medio hay un nudo que lo complica aún más y al final hay un desenlace, ¿no? Pero no sigue los cánones exactamente de una obra de teatro, por ejemplo, o de una película. Es más libre, puede ser un poco más anárquico si me apuras, con tal de que tenga gracia. Dices que es más libre. Yo no sé si, igual que los guiones de series o de cine son bastante cerrados a la hora de rodar, si esos sketches, el guión, se respetaba en rodaje o se hacía muchos cambios. Bueno, no puedes hacer muchos cambios porque cuando planteas un sketch a un equipo no puedes cambiar mucho, ¿no? De lo que tú le pasas a los diferentes departamentos, digamos, ¿no? Tú le mandas el guión, le das el guión, te reúnes con ellos y entonces a partir de ahí ya claro, no puedes cambiar mucho. ¿Qué puedes cambiar? Pues cambiar pues un palabro, ¿sabes? Pues puedes improvisar un poquito, pero tú ya tienes una estructura, una historia, un decorado, unos personajes y no puedes volver loco al resto del equipo. No sé si ocurría lo mismo con los guiones de los programas especiales de Nochevieja, es decir, ¿había un guión redondo y completo de todo el programa o eran como pequeñas parcelitas que se iban escribiendo? Bueno, digamos que los especiales tenían como un título genérico. Dentro de ese título genérico tratábamos de darle una uniformidad a todo el programa, pero siempre dividido en 13, 14, 15 sketches, ¿no? Que alguno a lo mejor pues no tenía mucho que ver con el hilo conductor, pero siempre había un pequeño hilo conductor, pero evidentemente no funcionábamos nunca como la estructura de un guión de cine, ¿no? Contando una historia, no. A mí me gusta más así, en el humor. ¿Qué te parecen los guiones de Martes y 13 mirados con la perspectiva del tiempo? Pues, con toda sinceridad, me parecen como algunas canciones de los Beatles, ¿no? Que son atemporales y clásicos ya. Algunos, obviamente, no todo el contenido, no todo lo que hemos hecho, por supuesto, pero creo que un bloque importante del trabajo de Martes y 13, yo creo que como un bloque importante de canciones de los Beatles, yo creo que pasarán a la historia. Si no han pasado ya, ¿eh? Seguro que han pasado, seguro que sí. Creo que sí. De Martes y 13 luego, has ido haciendo otras cosas. En el año 96 te embarcas en la serie Todos los hombres sois iguales. ¿Cómo recuerdas aquel cambio de registro en cuanto al guión? Me pareció una magnífica serie. Venía de una película, de un buen guión de cine, y creo que se estiró en una serie. Hicimos, que me parece que 64 capítulos, me parece recordar, y fue extraordinaria y además podíamos haber continuado, pero esas cosas que pasan, que pues no sé quién se cansó, pero alguien se cansó del equipo y no quiso seguir. Pero la verdad es que la idea era muy buena para la época. Era magnífica. Yo no sé si recuerdas de esa etapa, exactamente, de Todos los hombres sois iguales, cómo era tu relación con los guionistas. Es decir, tú tenías la libertad, por ejemplo, para aportar ideas o para comentar algo de lo que veías, algo que te gustaba o que te gustaba menos. No sé cómo era esa relación. Bueno, vamos a ver. Nosotros teníamos una reunión todos los días de grabación, antes, en un corro grande en el plató. Actores, coordinador de guión, director, etcétera. Una reunión
digamos, para comentar efectivamente pues tu punto de vista de ese día, del personaje, de lo que decía, del texto. Sí había cierta libertad, pero obviamente yo entiendo que tiene que ser así. Pues yo como director, que también he dirigido teatro, sí, yo le digo a los actores en los ensayos, proponerme lo que queráis, pero la decisión final la voy a tomar yo, y cuando la he tomado no hay vuelta atrás y no hay discusión que valga. Es decir, o sea, yo creo en la jerarquía, creo absolutamente en la jerarquía, pero también creo en que esa jerarquía tiene que ser democrática y escuchar, sobre todo escuchar, ¿no? Porque a veces un actor te puede aportar una idea que a ti no se te ha ocurrido y es muy buena, pero claro, tú has hecho el guión, tú te lo has currado y tú mejor que nadie sabes la reacción de los personajes mejor que los actores, ¿no? Yo no sé si tú, cuando por ejemplo coges un guión como el de esta serie, si eres de carcajada cuando lo estás leyendo, si te hace gracia, o tú que te dedicas al humor, no sé cómo reaccionas ante esa lectura. Bueno, los guiones leídos normalmente no te ríes mucho. Tienes que visualizar y saber que te puedes reír ahí, que la gente se va a reír ahí. Pero claro, ¿por qué no te ríes mucho? Porque le falta todo lo demás. Es simplemente es texto, nada más. Falta la cara del actor, el decorado, la ropa, la música, la intención, el gesto, el tono con lo que lo va a decir, la respuesta del otro actor. Solamente con el texto yo me he reído pocas veces, pero sí trato de adivinar. Aquí se reirá la gente, aquí creo que también. Eso hay que saber leerlo también. También luego en 2007 comenzaste la obra de teatro Una pareja de miedo con Florentino Fernández. Esta obra creo que es una adaptación, ¿verdad? No sé si es muy diferente el texto de una adaptación y el de una obra original. Bueno, yo he hecho ya varias adaptaciones de teatro y te diré que me parece muy complejo. Es decir, no sé si tanto o más que escribir una obra desde cero. No me atrevería a decir que más, por supuesto que no, pero complejo es porque yo pienso que, en fin, me compro una casa y me gusta la estructura, pero quiero cambiarla por dentro. Entonces, esa obra es compleja, porque llega el arquitecto y me dice, no, aquí hay un muro de carga, aquí hay un pilar, no lo puedes tirar, entonces de lo que tú tienes pensado ahora tienes que sacar aquí 2 metros más, porque esto no... O sea, es complicado el hacer una casa por dentro sin tirar la estructura, ¿no? Pues aquí pasa igual. Yo, cuando hago una adaptación, es muy complicado, porque por una parte el autor te exige respetar unos mínimos, evidentemente, ¿no? Claro. Te exige. Entonces tú a veces estás de acuerdo con esos mínimos o no tanto, ¿sabes? Pero como tienes que respetarlo, no hay más que hablar, tienes que respetarlo, es comprar los derechos y tienes que respetar lo que te dice el autor. Eso es complicado, pero a la vez que es complicado, es muy bonito y muy emocionante. Y muy tentador, ¿no? Y es un reto. Josema, creo que este verano vas a dirigirse Infiel y no mires con quién, ¿verdad? En el puerto de Santa María, creo que lo vais a representar, ¿verdad? A representar, sí. A mí el coronavirus, el cierre de los teatros y tal, me pilló haciendo esa función, esa en concreto, y entonces cerramos y ahora retomamos. Y yo voy a volver a ensayar otra vez a final de julio, porque yo ahora la comedia tengo que hacerla sí o sí con distancia social entre los actores. Entonces tengo que cambiar todo, porque en la función hay abrazos, besos, acercamientos, hay de todo. Hay un dormitorio que es pequeñito en el escenario, pequeñito, y a veces estamos 4 y tendré que repartir los actores de tal forma que no estemos nunca juntos, porque realmente, como comprenderás, proyectando la voz, el riesgo nuestro es mayor. Evidente. Pues te deseamos toda la suerte con eso. Es un reto, la verdad es que es un reto. Josema Yuste, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una charla súper interesante, muy, muy interesante. Y te deseamos lo mejor en los proyectos que tienes este verano y los que estás emprendiendo. Pues muchísimas gracias, Miki. Espero que alguno de ellos salga. El teatro, por lo menos, lo tenemos ahí. Ahora solo falta que la gente tenga confianza, recupere la confianza y vuelva a divertirse al teatro. Muchas gracias, Miki. Tips de guión. La escritura de guiones es la más preciada de todas las artes cinematográficas. Bueno, en realidad no lo es, pero debería serlo. Hugh Laurie.
Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Julio Perillán y soy actor. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? Tengo un hermano amigo que se llama Andreas Muñoz, que supongo que le contrataría a él, que es lo más cercano a mí que tengo. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Pues Madrid. De Madrid al cielo. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Últimamente estoy muy metido con el confinamiento. He estado aprendiendo a tocar la guitarra y siempre me está tocando la película de Woody Allen, de Sean Penn, Sweet and Low Down. ¿Y la peor? Pues mira, una que hice yo, y la película se llama Moscú 0. Nombre una serie que nadie debe perderse. La mejor serie de la historia puede ser Futurama. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. La peor película también es mía y la peor serie también es mía. Intentaron interlazar Romeo y Julieta con otras obras de Shakespeare y rodamos en Cáceres y no duró ni un día duró esa serie. Y era para la ABC de Estados Unidos y salió muy mal. ¿Películas en versión original o doblada? Versión original, hombre. Yo nací en Estados Unidos. ¿Su director favorito es? Pedro Aguilera. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Wow, pues hay muchos. De hecho, he tenido la suerte de trabajar con Mateo Gil como guionista y director. He tenido la suerte de trabajar con el mismísimo Pedro Aguilera y Juan Carlos Sampedro. He trabajado con Elio Quiroga, Laura Martel, Canarios, Merche Afonso, Daniela Fegerman. Pero vamos, hay muchísimos. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Bueno, hay una muy buena de No habrá paz para los malvados. Cuando dice Coronado, let's rock and roll. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Hombre, esa es una que no me quedo pillado. Esa es La Palma. De hecho, en el festivalito me dieron mi primer premio de actor en 2007, creo que fue, a mejor actor por un corto que hicimos. En el festivalito se hacen cortos, hicimos un corto y allí me dieron mi primer premio de actor, que siempre lo llevo conmigo en el corazón. Así que, para siempre. Isla Bonita. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Venga, hasta luego. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto. Hasta la próxima.